Continuamos, segunda clase del día de hoy, hermosa clase de lo que es la escatología. Todavía ya salimos ya aquí terminamos con la escuela del traslado parcial. Vamos entonces al traslado de la iglesia durante la tribulación. Esta es la segunda escuela que vamos a estudiar. Ya vimos el por qué esta escuela pierde fuerza en la escatología, la que habla pues del traslado parcial de la iglesia, pierde fuerza en la escatología, por lo tanto podemos considerarla falsa. Vamos entonces a estudiar el traslado de la iglesia durante la gran tribulación. Vamos a ver hasta dónde esto es bíblico, hasta dónde esto es escritural, hasta dónde esto se sostiene en la teología, y si no, al final decimos también es falsa. Ahora, esta escuela enseña y afirma que la iglesia va a ser arrebatada al final de los primeros 3 años de la tribulación, conocidos teológicamente como la 70ª semana de Daniel. Esta es la escuela denominada como medo-tribulación. Esta escuela afirma que la iglesia sufrirá los eventos de la primera mitad de la tribulación, los cuales, de acuerdo con esta teoría, no son manifestaciones de la ira divina, y por esta razón serán trasladadas antes de que comience la última mitad de la semana, el cual sí contiene todo el derramamiento de la ira de Dios. Esta escuela alega que el traslado de la iglesia ocurrirá en conexión con el sonido de la 7ª trompeta y el ascenso de los 2 testigos nombrados en el capítulo 11 de Apocalipsis. Razones por la cual esta escuela pierde fuerza en la escatología. Niega totalmente la doctrina de la inminencia. Por aquí comienza entonces a caerse esta escuela. La venida de Cristo no se sabe, cuándo va a ser, es decir, para el arrebatamiento. Es un acontecimiento inminente, súbitamente, que está a las puertas. Es tan inminente dicha venida que no está sujeta a señales. El apóstol Pablo, que fue a quien se le reveló el misterio del arrebatamiento de la iglesia, no sujetó dicha venida a señales. Si la iglesia va a pasar por los primeros 3 años y medio de la tribulación, marcaría un lapso exacto donde se conocería el tiempo del traslado de la iglesia, perdiéndose la inminencia del arrebatamiento en su lenguaje. El apóstol Pablo afirma que la venida del Señor puede ocurrir en cualquier momento, hasta el punto que se contó entre los que iban a ser transformados. He aquí os digo un misterio, Pablo: no todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Por lo tanto, los que nos vamos, de los que estemos vivos y de los que murieron y resucitaron, la iglesia toda va a ser transformada. No va a quedar nada para luego otra transformación. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Primera a Corintios 15, 51 y 52. No se le olvide que esta trompeta que habla aquí es trompeta de Dios, no es trompeta de los ángeles. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual
Os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y aquí viene, con trompeta de Dios, no de los ángeles de Apocalipsis, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que venimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera a Tesalonicenses 4, 13 y 18. Nótese que aquí no hay ninguna muestra, ninguna señal en cuanto al arrebatamiento. Y aquí Pablo se está refiriendo única y exclusivamente al arrebatamiento. Es tanto así que Pablo se está contando él, es tan lo inminente que Pablo se está contando él de estar vivo para el momento del arrebatamiento. ¿Cuántos años hace que Pablo se murió? Bueno, es que en 2026 se murió de los 26 años. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que se puede entender aquí? Que el arrebatamiento está enmarcado en lo inminente. No hay señal, no hay hora, no hay día. Es algo para lo que hay que estar preparados. Ya va, no. Ya estamos preparados. Es algo para lo que fuimos preparados. Porque le digo algo. La santidad para efecto del arrebatamiento no es una santidad que usted y yo vamos a conseguir dejando de cometer pecados sociales y morales. La santidad para ser arrebatado es una santidad imputada por el Espíritu Santo el día que quitó de nosotros el pecado y colocó la justicia divina y colocó la santidad en el Espíritu. Entonces la santidad del Espíritu es la que nos califica para el arrebatamiento. Ahora, ¿es que acaso yo estoy diciendo que la otra santidad no importa para el arrebatamiento? No, le voy a decir la verdad. Yo prefiero herirlos, dijo alguien, con la verdad que matarlos con la mentira. La santidad práctica no tiene nada que ver con su salvación ni con su arrebatamiento. La santidad práctica, es decir, la que usted tiene y debe practicar, tiene que ver es con su vida de bienestar en la tierra y con lo útil que usted puede ser o dejar de ser por andar cometiendo pecados en la obra de Dios. No tiene nada que ver con salvación. ¿Qué le quiero decir en otras palabras? Que la salvación es un regalo y todo es gracia y toda es gloria y toda es honra a Jesucristo. Que usted no aporta y yo tampoco aportamos nada en lo absoluto para nuestra salvación. Así que deje de hacerse la idea de que porque usted tiene tantos años de santo, porque usted tiene tantos años que no peca, usted es merecedor de la salvación. No, nada que ver con eso. Sáquese esa basura de la mente. Nada que ver. Que yo debo estar en santidad, sí. No se pierda. La materia número 13 se llama justicia divina. Después de esa viene una que se llama santidad genuina también. ¿Sí? No crea que no creemos en santidad, no crea que es que no creemos en que debemos practicar la santidad como tal. No, lo que le estoy aclarando un punto exacto, que la salvación suya y mía es toda gloria y gracias a Jesús, al Dios Padre y al Espíritu Santo. Nosotros no tenemos pero nada que ver en ella. Es decir, ya después de haber alcanzado la salvación, no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame más, ni hay nada que yo pueda hacer para que me ame menos. Haga lo que haga, Él me sigue amando igual. Es más, cuando éramos unos pecadores, ¿nos amó o no nos amó? Claro. Y ahora que estamos, ¿nos ama más? No, nos ama igualito. El amor de Él es permanente, estable. No mengua, no cambia, no aumenta, no baja, no. Ahora, ¿debemos de caminar en santidad? Sí, por el bien de nosotros, no por el de Él. Ahora, si la iglesia va a pasar por el
por el primer periodo de la gran tribulación, que es la idea que estamos deshojando, porque ¿por qué Jesús no hizo mención de la iglesia en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 y Apocalipsis 6, que son temas y textos que hablan de la gran tribulación? Que dichos pasajes tratan específicamente el caso de la tribulación, en este caso la gran tribulación. Hay quienes alegan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación basándose en el término a sus escogidos, que aparece en el versículo 31 de Mateo 24, cuando hace referencia a la escatología que llevan los ángeles, a la escogencia que llevan los ángeles. Resulta que allí está haciendo mención es al remanente que aceptó la predicación del evangelio del reino en el periodo de la gran tribulación, porque lo sabemos por la sencilla razón que la iglesia la levantará y la glorificará es el Espíritu Santo, mientras que los escogidos los juntarán los ángeles. Isaías 11, 11 y 12. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, oiga, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos 8, 11. Esa es la labor en nosotros. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, oiga, con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24, 30 y 31. No hay bases bíblicas para apoyar dicha teoría, ya que las que utilizan no tienen nada que ver con el tema. Wow. Ahora, los fundamentos bíblicos que utilizan no hacen referencia a la iglesia, sino al remanente de judíos y gentiles que serán salvos en el periodo de la tribulación. Romanos 11, 25. De no ser así, habría un gran contraste con las enseñanzas de Jesús y las de los apóstoles, que no hicieron mención del caso. Déjenme decir algo aquí, de paso va a quedar grabado, solamente para que lo analice. Si cuando Jesús venga en su segunda venida, le acompañan los santos millares, en otra versión dice los ángeles, ¿quiénes son esos individuos que vienen con Jesús en su segunda venida? No, es que Moisés no va a resucitar, es más, la resurrección de Moisés está para otro tiempo. Moisés no va a resucitar en la resurrección en la que va a resucitar la iglesia. Voy otra vez, recuerda el texto, que todo os le verá y él viene con gran poder y gloria. Hay una versión que dice, viene con sus santos millares. ¿Cuáles son esos santos millares? La iglesia glorificada. A mí me llama algo la atención, primera vez, lo voy a decir por atrevido. Si estoy equivocado, Dios me corregirá, pero no hay base bíblica para hacerlo. Perdón. Si con Jesús vienen sus santos millares y él enviará a sus ángeles a buscar de entre los cuatro confines de la tierra a los escogidos, ¿no seremos nosotros mismos en cuerpos glorificados los que seamos enviados a hacer eso? Analice.
Analiza. Viene a buscar los escogidos. Los escogidos, eso es segunda venida. Los escogidos son todos los que aceptaron la predicación del Evangelio del Reino por los 144,000. Ajá, al final de la tribulación, al final de la tribulación. Entonces, si Él viene con sus santos millares, que es la iglesia glorificada, nosotros venimos en una posición, en un cuerpo glorificado como el de Él, y Él va a mandar a sus santos millares, en otra versión dice a los ángeles. Esos ángeles no seremos nosotros mismos. Analícelo por ahí, déjenlo, órele a Dios a ver que usted capta. Aquí de lo que le estoy diciendo no hay un fundamento, no hay una base bíblica. En la palabra dice que nosotros veremos a nosotros mismos. Hay ese otro detalle que nosotros como iglesia, ajá, correcto. Entonces, hay muchas cosas que a nosotros nos toca hacer después de ser glorificados que no las tenemos muy claras todavía. Que hay una revelación, pero, sí, que hay una revelación, pero que nos falta mucha iluminación. Puede que esto sea alguna de ellas. No estoy diciendo que lo sea, pero me vino la idea. No vi una mano ¿cómo es? Escribiendo en la pared, no hubo una voz que me dijo, no, pues algo que entiendo que como que se me está iluminando algo por ahí. Ejemplos. Apocalipsis, seguimos con el tema acá. Ejemplo, Apocalipsis 6, 9 y 11. En este capítulo muestra el remanente de Israel que será salvo en la tribulación por el testimonio de la predicación del Evangelio del Reino. Estamos hablando al final de la gran tribulación, señoras y señores. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Esto no es la iglesia. Y se le dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliera el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 6, 9 y 11. Estos son los que creyeron en el periodo de la gran tribulación, señoras y señores. Ejemplo, Apocalipsis 7, 9 y 17. En este capítulo muestra el remanente de los gentiles que serán salvos en el periodo de la gran tribulación. Lo que acabamos de ver son los judíos. Vamos a ver ahora los gentiles, los dos grupos, pero al final de la gran tribulación. Después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Así sería el montón, Juan, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, es decir, los que murieron por causa de haber aceptado la predicación del Evangelio del Reino, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor,
ni calor alguno. Apocalipsis 7, 9 y 17. Aquí están los dos grupos que se van a salvar durante la gran tribulación. El grupo de los gentiles y el grupo de la Israel. Ejemplo, Apocalipsis 20, 4 y 6. En este capítulo muestra en general los salvos de la tribulación, tanto judíos como gentiles. Vamos ahora a ver los dos grupos juntos. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que. ¿Cuáles serán esos otros muertos? Los muertos. Se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, hablando de los que van a resucitar al final de la gran tribulación. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. En esta, al final, reitero, de la gran tribulación. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 4 y 6. Porque los que van a resucitar para perdición perpetua van a resucitar es después del milenio. Perdón. Traslado después de la tribulación. Esta es la otra escuela. Aquí termina esta escuela. Es decir, aquí hemos mostrado por las escrituras los grupos que van a alcanzar salvación durante la tribulación. Y aquí la iglesia no aparece por ningún lado. Ahora vamos a ver la tercera escuela. Traslado después de la tribulación. Esta escuela afirma y enseña que la iglesia pasará por la gran tribulación y va a ser arrebatada posterior de la tribulación. Vamos a ver razones por las cuales esta escuela pierde fuerza en la escatología. La gran tribulación se conoce como la semana número 70 o Gestad, de la que habló el profeta Daniel, Daniel 9, 20 y 27. Someter a la iglesia al periodo de la gran tribulación sería hacer una mezcla de los diferentes tiempos, cronos y otro tiempo, cronos, y trato de Dios con dos pueblos totalmente diferentes. Una cosa es el tiempo y trato de Dios con Israel en sus pactos, y otra es el tiempo y trato de Dios con la iglesia. Según la profecía de Daniel, dice que los 70 las 70 semanas en su trato específico y determinante de Dios con Israel. El texto es claro en el asunto cuando dice: sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. No tiene nada que ver con el mundo, no tiene nada que ver con el resto de la creación. Daniel 9:24. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que para un judío una semana equivale a 7 años. Génesis 29, 18 y 29. Daniel hace referencia, a semanas proféticas, lo cual determinan semanas años. Cada semana en lo profético equivale a 7 años, que multiplicado por 7 semanas son 490 años. De estos años proféticos, en semanas se ha cumplido 79 semanas, por lo que indica que solo falta que se cumpla una semana para que se dé cumplimiento a la profecía dada por Daniel, cuyas semanas son los 7 años de tribulación. Se debe tomar en cuenta que, aunque son semanas años,
dicha semana no han tenido su cumplimiento en el sentido cronológico, en lo inmediato, sino de acuerdo a los tiempos y los tratos de Dios con su pueblo se van cumpliendo la semana. Cuando Jesús muere y resucita, nace la iglesia. Desde ese momento se detiene la dispensación de la ley y empieza a correr la dispensación de la gracia, que es lo que Pablo llama el término de los gentiles, Romanos 11, 1 al 20 y 25, o se puede leer todo el capítulo, que viene siendo un trato de Dios con la iglesia. Esto indica que mientras la iglesia esté presente en la dispensación de la gracia, no se podrá cumplir la semana número 70, porque en dicha semana se activan las dispensaciones de la ley para terminar Dios su trato con su pueblo escogido, que es Israel. Según el testimonio de los apóstoles, no puede haber una mezcla de los dos tiempos. Por esta causa es imposible que la iglesia pase por el periodo de la gran tribulación. 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar las iniquidades, para tratar la justicia perdurable, señoras y señores, y sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida y la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra, durante las devastación, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, es decir, a la mitad de del periodo de la gran tribulación hace cesar el sacrificio. Escúcheme esto. Para que los judíos hagan sacrificio, aunque en la Biblia no está registrado, hermano querido, en ninguna parte que va a haber un tercer templo, pero para que los judíos hagan sacrificio que Dios acepte, tienen que construir el tercer templo. No hay un registro bíblico donde dice, pero si me dice que aquí va a haber sacrificio, si me dice que a la mitad del periodo va a cesar el sacrificio, el tipo se monta en el templo y dice, yo soy Dios, a mí es que tienen que adorar. Entonces, ahí es donde comienza la gran apostasía. Ahora, para que Dios tome en cuenta como apostasía la acción de este tipo allá en el templo judío de Jerusalén, la ley tiene que estar vigente. Te voy a decir una verdad paralela. Supongamos que aquí hay una mesa, estamos en un restaurante, y ahí en una mesa está sentado una muchacha y está sentado tu esposo. Y tú lo ves que están agarrándose las manos, echando mucho cuento y hablando mucho, y tú llegaste y te sentaste por allá. No. Es decir, de repente decidiste entrar ahí, pues estás tomándote un café o aguantando un poco el sol ahí y estás sentada ahí. ¿Qué sentirías tú en tu corazón al ver a tu esposo ahí con una dama? ¿Te sentirías alegre, no? Sí. ¿Verdad paralela, Juan? Llegas tú y te metes en un restaurante y está una mujer, cualquier mujer que tú ni siquiera la conoces, está sentada con un hombre, están acariciándose, están echando cuentos, de vez en cuando se dan un beso. En tu corazón, ¿qué tú sentirías? Siento alegría,
Hoy están contentos. Exacto, pero como que te están faltando a ti, nada. Es agradable, ¿no? No, ¿por qué? Porque ese individuo no tiene compromiso contigo. Pero pregunto, este tipo que está aquí tiene compromiso contigo, ¿no? ¿Cómo te sentirías? Entonces, lo que haga Israel ahorita, a Dios lo tiene sin cuidado. ¿Por qué razón? Porque ellos rompieron el pacto. Pero cuando se active la ley otra vez, entonces lo que ellos hagan, sí va a tener cuidado y Dios va a responder por ello. Eso es lo que les quería decir. Que lo que ellos hagan ahorita, lo que haga el mundo, a Dios lo tiene sin cuidado. Lo que haga la iglesia, sí. Eso sí le pega. Eso sí lo pone Esa profesión se la damos también al pueblo de Israel. al pueblo de Israel. Entonces, mira esto. Con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, el anticristo, hasta que venga la consumación, 3 años y medio que va a estar montado el tipo haciendo y deshaciendo. Lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora, Daniel 9, 24 y 27. La naturaleza de la semana no se ajusta al carácter de Dios en relación a la iglesia. ¿Cómo así? Mira esto. En el periodo de la tribulación se va a dar lo que se conoce escatológicamente como el día de Jacob. Que dicho día es la venganza de furor, de juicio. A continuación voy a presentar algunos términos que describen la semana. Ira. Todos sabemos, una vez que vimos aquí Cristología, que una vez que Jesús muere y él funge como nuestro propiciatorio, calmó la ira de un Dios airado, enojado. Ya va. Cuando la iglesia sea levantada, ese periodo que se le llama gracia y ese impedimento que Dios tiene ahorita de derramar su ira, se acaba. Es decir, nuevamente vuelve el tiempo para efectos de Dios como en el Antiguo Testamento, que al pueblo que quería acabarlo acababa, al que quería echarle candela y así sucesivamente, por causa de su pecado. Pero ahorita, en el periodo de la gracia, no puede hacerlo Dios. Entonces, de lo que vamos a hablar ahorita es algo que no se adjudica al tiempo de la gracia, al tiempo en el cual Jesús pagó. Entonces, en ese tiempo de la gran tribulación viene la ira. Sofonías 1:15 y 18. Primera Tesalonicenses 1:9 y 10 y 5:9. Apocalipsis 6:16, 11:18, 14:19, 15:1, 16:1 y 19:1 de Apocalipsis. Eso es ira de Dios. Juicio, Apocalipsis 14:7, 15:4, 16:5 y 7 y 19:2. Indignación, algo que Dios ahorita no puede tener. Isaías 26:20 y 21, 34:1 y 13. Castigo, Isaías 24:20 y 21. Hora de prueba, Apocalipsis 3:10. Hora de angustia, Jeremías 37. Destrucción, Joel 1:15. Tiniebla, Joel 2:2, Amós 5:18 y Sofonías 1:14 y 18. Todos estos acontecimientos no se ajustan al amor que Dios tiene por su iglesia. Pasará la iglesia por la tribulación, sería someterla a estas tragedias y según el testimonio del apóstol Pablo, nosotros no somos hijos de ira, sino de bendición. Por otro lado, si la iglesia pasa por la ira de Dios, se rompería por completo uno de los incidentes que se dieron en el Gólgota, que es el acto de propiciación que indica calmar la ira de un Dios ofendido. Ya nosotros estamos reconciliados con Dios por completo a través de Jesucristo, justificado pues por la fe. Oiga, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos, cuando estábamos en pecado, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido, oiga, ahora la reconciliación. Romanos 5, 1 y 11. El testimonio que presentó Pablo en la primera carta que escribe a los tesalonicenses deja en claro que la semana número 70 de la gran tribulación es un periodo que no tiene relación con la iglesia ni se ajusta al carácter de Dios que está a favor de la iglesia. Analicemos el pasaje. Mira, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis, le dice Pablo a estos creyentes, perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Aquí está hablando de la segunda venida y no tiene nada que ver con la iglesia. Cuando digan paz, oiga, cuando digan, ¿se metió Pablo aquí? Cuando digan, ¿está Pablo metido aquí? No, paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos. Nótese que Pablo se excluye y por supuesto excluye a la iglesia. Vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Y no escaparán, nótese que Pablo no dice no escaparemos, mas vosotros, hermanos, no estáis. No dice no estéis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, y no somos de la noche. Por lo tanto, a nosotros no nos viene como ladrón en la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, que somos de qué? Del día, hablando de estado, luz, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios, oído con lo que viene, para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 5, 1, 8 y 9. Hay quienes dicen, para alegar que la iglesia pasará por la gran tribulación, que Dios librará la iglesia de dicha tribulación, apoyándose en Apocalipsis, donde Dios dice, yo también te guardaré, oiga, de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. Para descartar este error doctrinal, es necesario analizar etimológicamente algunos términos que aparecen en el pasaje, que no se ajustan al carácter de Dios ni tienen relación con la iglesia. Entre ellos tenemos los vocablos prueba, moradores y guardar. El término prueba o en el término prueba existen dos en el griego para hacer referencia a ella. Tienen diferentes significados y valores. Pasemos a definirlos, señoras y señores. El término prueba, dokimazo,
Es la prueba que viene con la finalidad de hacerte ver la falta de madurez que tienes en el área donde se te está probando. En el texto sagrado, cuando se utiliza este término, siempre se da para hacer referencia a la prueba que viene de parte de Dios, indicando que Él nunca prueba para destruir, sino para edificarnos y bendecir. El término siguiente es peirazo, que es la prueba que viene con la finalidad de acabarte, destrozarte, destruirte, aniquilarte, sacarte del curso. En los pasajes bíblicos, cuando se utiliza este término, se hace para hacer referencia a la prueba que viene de parte de Satanás. Estemos claritos ahí. El término que utilizó el pasaje antes mencionado para hacer referencia a la prueba que viene sobre los moradores de la tierra es peirazo, es prueba de Satanás que no se ajusta al carácter de Dios a menos, si se trata de su iglesia. Por tanto, dichos moradores no tienen relación con la iglesia, ni es la iglesia. Morador. Hay varios términos en el griego para hacer referencia a la morada, de los cuales vamos a analizar 3 y con esto cerramos la clase de hoy. Oikeo hace mención a los que moran en el aspecto general sin hacer significado, ni clasificación, ni distinción. Para oikeo da la idea de transitoriedad, los que residen temporalmente. Katoikeo tiene la idea de permanencia. En sí, esto es lo que han hecho de la tierra su morada permanente, identificándose y ajustándose a su sistema, al comercio, religión, política y cultura. El término katoikeo fue el que se utilizó en Apocalipsis 3:10 para hacer referencia a los moradores de la tierra. Cabe destacar que dicho término no se ajusta a la iglesia por sus características propias. La iglesia fue llamada a no conformarse ni adaptarse a las corrientes de este mundo, ya que nuestra ciudadanía, culturalmente hablando, viene de los cielos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Guardar. El término que se utilizó del griego es tereo, que aunado a la preposición que se consigue en el pasaje, indica excluirte de la prueba, por lo que se declara en el pasaje. Lo que quiere decir es: yo te libraré, oiga, de la prueba que ha de venir sobre los moradores de la tierra. La reposición dice: te guardaré, oiga, te libraré de la hora, oído, no en la hora. Indica que la preservación está fuera de la prueba, sacándote de ella y no dentro de la prueba, dejándote en ella. Entonces, acá podemos ver, amados hermanos, por las escrituras, claramente que no nos van a librar en la prueba, sino antes de la prueba. Bendiciones. Quedamos aquí. Los ojos ya no me aguantan.